Despierta, familia, recibe un saludo cordial extensivo a todos los tuyos. Comparto esta palabra de hoy tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos y por eso hace milagros. Porque Herodes había hecho prender a Juan y atado ponerle en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano. Porque le decía Juan: no te es lícito tenerla. Y queriéndole matar, temió al pueblo porque le miraban como a un profeta. Pero el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y agradó a Herodes, por lo que prometió con juramento que le daría todo lo que pidiera. Y ella, prevenida por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció, pero por el juramento y por los que estaban con él a la mesa, se la mandó dar. Y envió e hizo degollar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Y vinieron sus discípulos y tomaron su cuerpo, y lo enterraron y fueron a dar la nueva a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es famoso este pasaje del Evangelio en el cual se nos recuerda cómo fue la muerte de Juan. Juan el Bautista, Juan el precursor, Juan aquel que anunció con vehemencia, con gran celo, la llegada inminente del Mesías. Juan, como decimos nosotros aquí, no tenía pelos en la lengua. La palabra de Juan era una palabra directa, era una palabra fuerte. Y por eso, como buen profeta, anunció la llegada del Señor, pero también denunció todo lo que se oponía a su reino. Y por eso le era fastidioso a Herodías, porque ella, siendo esposa del hermano de Herodes, se había ido a vivir con él. Es decir, era una situación desagradable, una situación incestuosa la que se había dado. Y Juan no cesaba de proclamar pues las verdades también referente a eso. Todos nosotros estamos llamados a ser, por el bautismo también, profetas. Profetas en el sentido que estamos llamados siempre a hablar de Dios, a anunciar la noticia, el mensaje de Dios, pero también llamados a ser, a denunciar lo que se opone a Dios. Y eso a veces incomoda cuando la iglesia habla de aquello que se opone al reino de Dios, fastidia a los gobiernos de turno. Tú, cuando dices algo pegado a tus convicciones religiosas cristianas, quizás recibes burlas de tu propia familia, de los que dicen ser tus amigos. Y les digo algo: hoy, como siempre, hay que ser de una sola pieza. O somos de Dios o no somos. No podemos estar bajo el árbol que dé más sombra. Tenemos que estar siempre fieles a nuestras convicciones como cristianos, del lado del Evangelio, del lado de la verdad, del lado de la justicia. Nunca ponernos del lado de todo aquello que oscurece la verdad de salvación. Que mi Dios nos ayude a entender qué es lo que hoy el Señor nos pide. Que el Señor nos ayude a ser cristianos coherentes con el Evangelio, no indiferentes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Antes de terminar, quiero invitarte a que te unas a las 24 horas de fe y oración este jueves 6 de agosto, desde las 7 de la noche hasta el 7 de agosto a las 7 de la noche. El 6 de agosto a las 7 hasta el 7 a las 7. Próximo jueves, no te olvides, 24 horas de fe y oración, Dios con nosotros.